Bueno, ¿qué tal? Estamos en Artec de nuevo. Mi nombre es Víctor y este día les voy a enseñar cómo empezar a diseñar a partir de un anteproyecto de remodelación de una casa. En este caso tenemos una casa tradicional, más o menos es del tipo de casas que son no muy grandes. Entonces aquí lo que está por encargo es crear un espacio más amplio de la segunda planta. Para esto vamos a realizar una perspectiva con un punto de fuga en el cual se va a determinar cuáles son las estructuras de la casa que se tiene que colocar para que se pueda sostener la parte de arriba, ya que los requerimientos del proyecto son que no haya columnas intermedias en la parte del garage. Entonces vamos a empezar por crear esta representación que va a consistir en una perspectiva volumétrica pero monocromática, o si se le puede llamar así, minimalista, ya que solamente va a ser el puro volumen y vamos a resaltar solamente algunos detalles. Entonces aquí lo primero que se tiene que hacer es definir cómo se va a realizar la perspectiva. En este caso es como un prisma rectangular y solamente vamos a ir añadiendo detalles, ya que la casa es pequeña. Entonces aquí lo importante es empezar por la parte en la que vamos a dibujar la parte de abajo que ya existe en volumen nada más, por sus muros divisorios de terreno. Y por ejemplo ahí lo que tenemos es el volumen de la casa tal cual está, y vamos a ir añadiendo la nueva propuesta. En este caso se está determinando que se tiene que utilizar una estructura de acero, o sea, vigas IPR. Y para esto no vamos a entrar en tanto detalle en esta parte del proyecto, ya que no es necesario, porque aquí lo importante es que el cliente comprenda y pueda percibir la forma más fácil. Entonces ya estamos añadiéndole las líneas que van a formar la nueva parte de la casa. Y para esto vamos a trazar líneas muy suaves que se puedan borrar, que no quede una marca muy puesta, que solo sea nada más así como para borrarse con goma. Y ahí lo que hago es simplemente borrar las partes que sobren, ya que para esto se necesita tener una buena proporción en los volúmenes. Entonces, por ejemplo, este era más largo y lo recorté de acuerdo a lo que iba viendo que no estaba de acuerdo con el volumen real, ¿no?, de la casa. Entonces solamente hay que ir ajustando las formas. Y por ejemplo en esta parte vamos a colocar un techo inclinado hacia enfrente. Es relativamente sencillo hacerlo, solamente hay que tener en cuenta hacia dónde va el punto de fuga, y de acuerdo a ese vamos colocando las líneas paralelas. Después se borran las líneas más fundamentales y luego se va a utilizar la regla. Esto yo lo hago así porque se puede trabajar de manera empírica el hecho de crear las perspectivas. Entonces ya después de haberla trazado a mano, utilizando pues conocimientos previos acerca de cómo trazar una perspectiva, ya podemos meter las reglas si se desea. Se puede empezar también desde cero y usando las reglas, pero por cuestiones de detalles es un poquito más difícil. Solamente hay que practicarlo, pero sí se puede también así. ¿Qué otro punto es importante? Por ejemplo, aquí lo que hice fue corregir algunas líneas que tenía que no iban totalmente verticales a 90 grados. Entonces ahí ya lo que se le hizo fue borrárseles las pequeñas fallas que se pueden apreciar y colocar puras líneas rectas, y todas deben ser paralelas y perpendiculares.
En este tipo de volúmenes o perspectivas utilizamos sombras, pero las formas más fundamentales de las sombras. Eso quiere decir que no vamos a llenar el volumen como si fuera algo real, sino vamos a representar un volumen con una sombra muy oscura y una sombra intermedia y una sombra clara o blanca. En este caso yo no voy a pintar en la cara frontal del volumen, o sea, no le voy a pasar el lápiz. Y ahí por ejemplo, ahí ya se puede ver la forma que tiene el garage, y lo que estamos intentando es crear un espacio abierto que contenga un diseño y un sentido arquitectónico más definido y un poquito menos conservador en cuanto a las formas y los detalles arquitectónicos. Ok, aquí ya casi está terminado el proyecto, solamente nos queda darle un resalte. En este caso vamos a utilizar el lápiz para marcar la parte de atrás de la casa o del volumen, y a continuación vamos a utilizar una acuarela de color amarillo o un color claro, un color pastel se puede también utilizar. Yo voy a utilizar un color más sobrio, ya que esto le da un poco más de seriedad a la figura o a la forma. Esto es un anteproyecto. En futuros videos vamos a ir analizando cómo se va estructurando finalmente el proyecto, para que se vea cómo va terminándose de hacer, y si es posible podremos verlo en real dentro de la misma obra cómo se realiza. Ok, entonces en este caso lo que estoy haciendo es difuminar la parte del lápiz más oscura que está más cerca del volumen, colocándole el color amarillo. No es necesario marcar mucho, simplemente es como pasar el pincel más delgado. Yo utilizo el más delgado que tengo, solamente se lo paso alrededor, intentando no salirme de la raya, más allá de la raya que delimita el volumen de la parte de exterior. Entonces quizás se te puede ir una mancha, no muy pequeña, pero lo ideal es que no tenga ninguna para que se vea lo más profesional posible. Entonces el objetivo de esto es mostrar cómo se pueden presentar trabajos. Este es un trabajo completamente hecho a mano. Se puede presentar en SketchUp, se pueden presentar en 3D Max, se puede presentar en varios programas de edición y de 3D. No es tan complicado, solamente hay que tener conocimientos básicos de cómo hacer volumetría en esos programas. Igual en futuros videos también haremos nos vamos a meter un poco en programas de diseño para poder checar. Por ahí tengo uno donde hacemos en Photoshop, también se pueden diseñar casas en Photoshop y AutoCAD. Aquí lo importante es que una parte del proyecto sea a mano y otra parte del proyecto sea en computadora. No se puede hacer solo a mano, ya que requerimos de herramientas digitales que nos permitan crear medidas exactas o contabilizar áreas y perímetros. Entonces tenemos que tener una idea de cómo se va a hacer esto. No se puede diseñar cualquier capricho del arquitecto o del diseñador. Se tiene que tener bien planteado las características de los materiales que se le van a colocar, y bien planteado cuáles son las limitantes, ¿no? En este caso pues son figuras que la mayoría son a 90 grados. Se pueden diseñar cosas en redondas o circulares, pero requiere más esfuerzos en cuanto a imaginativos, tanto esfuerzos técnicos, ¿no? No es difícil, pero será tema para otra ocasión, ya que también depende del alcance del proyecto. El presupuesto afecta directamente cómo se va a crear. Entonces aquí ya casi terminamos, solamente vamos a pasar un poquito más de color al dibujo y vamos a crear las ventanas. Entonces aquí lo que estoy haciendo es resaltar solamente la parte de atrás de la casa para que resalte el volumen, y
lo que está hecho en vidrio, o sea, los detalles como es el ventanal y el brillo el barandal de la terraza. En este caso es la propuesta que se está teniendo y vamos colocando las líneas. Esto es muy simple, aquí se trata de práctica. Este tipo de líneas solamente uno las tiene que practicar constantemente durante un tiempo, como si se estuviera practicando un deporte. Simplemente uno va mejorando conforme va practicando. Entonces es muy importante que se tenga como la paciencia de dibujar cada línea y hacerlo con calma y hacerlo con mucha limpieza, lo mayor que se pueda, ya que esto al final de cuentas va a dar pie a que el cliente se sienta feliz o no le guste lo que uno hace. Entonces es muy importante esta parte. Bueno, estos son básicamente los primeros videos que se hacen de este canal y esperamos poder mejorar en un futuro. Yo sé que prácticamente no hay suscriptores en el canal, pero si en algún futuro se tienen más y están viendo esto, pues así empezamos este pequeño proyecto llamado Artec. Nada más quería recordarlo. Y por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Jugar con las formas, con las diagonales que tiene la losa que se está proponiendo. Esa parte de la terraza en la que sobresale la losa como un volado y estamos creando un efecto, ¿no? con las diagonales. En este caso las diagonales son paralelas a las líneas diagonales que contiene el barandal de la terraza en cada parte, en cada lado de donde está el ventanal. No sé si se puede apreciar. Entonces aquí este es el punto, ¿no? Cuando uno está con un cliente le puede explicar muchas cosas técnicas, cosas importantes de cómo se está creando el diseño, ¿no? Pero si no lo ve el cliente no va a poder interpretar solamente palabras y tecnicismos de arquitectos, que al final de cuentas es lo que hacemos. Cuando platicamos con otro arquitecto es muy fácil decir tal cosa, ¿no? Así cosas técnicas como las medidas de las losas, el grosor, la inclinación, pero al momento de verlo ya estamos usando el lenguaje visual y el lenguaje gráfico, que eso es lo más importante en la arquitectura. Crear un lenguaje gráfico que se pueda entender por cualquier persona. Entonces ahí estamos ya terminando prácticamente.